mundo sanitarista. Nos sumergimos en el mundo de la política. Ahora, Nicolás Petrizo, Análisis Político. Y claro que sí, aquí estamos para hacer, como mencionaba en la cortina, el análisis político, como siempre, a cargo de Nico Petrizo. Ya lo vamos a presentar. Antes vamos a mostrar en breve, estiramos un poco, el tema de... Vamos a blanquear el sorteo, gente, porque acá sorteamos un libro que se llama Generación Algoritmo, que permítame que ahí Mary Ibáñez lo está mostrando. Y fíjate, Mary, la reseña que tiene, la reseña atrás, en la descripción, en la parte de atrás. ¿Te la si leo? querés, por favor. La vida se va convirtiendo en una larga conversación con las pantallas, mediada por los algoritmos, dioses silenciosos que todo lo ven, calculan y predicen. Una maquinaria invisible nos escucha, nos mide, nos perfila. Un nuevo inconsciente se está gestando, no en la familia, no en los sueños, sino en el zumbido constante de la red, un inconsciente digital. Internet ha convertido el deseo en dato, la palabra en clic, la identidad en perfil. Ha creado una cultura digital que impulsa vínculos impensados y promueve un consumo constante al segmentar la información. Conecta, fragmenta, vende, estimula. A través de videojuegos, publicidades y redes sociales, educa sin escuela, atrapa seductoramente sin barrotes. Y es con los más jóvenes con quienes esa pedagogía invisible se vuelve más feroz. Los algoritmos no son neutros, son los nuevos arquitectos de la subjetividad. Diseñan lo que creemos desear, organizan nuestros vínculos, dictan nuestros pensamientos y lo hacen con eficacia quirúrgica, mientras creemos estar eligiendo. Este libro es una advertencia. Se mete en la red para desenredar y preguntarse qué queda del lazo, del juego y del deseo cuando todo se vuelve dato. Esa es la reseña del libro de Juan Vaso, que muy amablemente Estefanía Menzi ha donado para que nosotros realicemos un sorteo. Reseña que, bueno, también la ha leído Mary Ibáñez. Vamos ahora sí a mostrar el video. Es espectacular. Muy bueno. Está bueno. Bien. Esa fue nuestra credencial de que el sorteo fue transparente. Esa fue, bueno, perfecto. Está perfecto, está perfecto, quedó La claro. ganadora, Que la ganadora del libro, se llama Guillermina. Guillermina. Se llama Guillermina, es una compañera del SOSBA. Le mandamos un beso enorme. ¿Cuál es el apellido de Guille? Salinas, Guillermina Salinas, compañera de la Autoridad del Agua. Ah, ¿esa Guillermina es? Ah, no. Bueno, un beso enorme, Guille. Ahora sí sé quién sos. Porque hay bastantes Guillermina, pero Guillermina Salinas hay una sola, es muy especial. Y le mandamos un beso enorme a ella, que seguramente lo vas a ver aprovechar, porque es madre de un pibe también que está vinculándose con toda esta tecnología. Así que, Guille, esperemos que te sirva, que te guste y que, bueno, luego vengas para acá y nos cuentes a ver qué te pareció el texto también, con todo gusto. Ahora, para cumplir con lo que tenemos que hacer en el día de hoy, es, de alguna manera, entrar en el análisis político de esto que ha ocurrido, otro aniversario más, ¿no? Del paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón, pero ahora sí, con el rigor que se merece el tema, y cada uno de los temas que trae realmente lo analiza muy bien. A nosotros nos gusta muchísimo escucharlo, que es el compañero Nico Petrizo. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va, compañeros? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos y a todas los que nos están escuchando y la gente que nos ve en delay, On demand. on demand, en las redes.
Yo suelo ver muchos videos así, fuera de on demand, como dicen. Sí. ¿De nosotros? Sí, de nosotros más que nada, pero también de otros streaming. Lo suelo ver más fuera de horario que en vivo, la No, verdad. claro, en si no, no te general, coincide porque nada. no te coincide nada. Tal Perdón cual. que te interrumpa. No hay problema. Esa es la idea en el día de hoy, porque qué interesante, para empezar, en este libro yo me quedé analizando con el resumen que se hacía de este libro que sorteamos, que ganó la compañera, que hay un llamado, hay una urgencia, si se quiere, a que el ser humano no pierda su pensamiento. Porque hoy los algoritmos, las inteligencias artificiales, que tienen dueño, que tienen financistas y demás, están empezando a pensar por el ser humano. Entonces aquel viejo apotegma de la filosofía, del pienso, luego existo, va quedando vetusto. Porque la pregunta es, bueno, ¿y qué va a pensar por nosotros? ¿Quién? Porque también detrás de la... ¿Quién? Iba a decir quién, Hay alguien. pero ¿quién o qué va a pensar por nosotros? Claro. Digo, y si hoy pensar es subversivo. Hoy pensar es subversivo. El día de mañana están a un paso de que también sueñen por nosotros. Que digamos que hoy es el único espacio personal, privado, donde todavía la máquina no llegó. Porque sí piensa, pero todavía los sueños los tenemos privados. Porque cada uno, es libre de pensar lo que quiera y de soñar con lo que fuere. Pero, ¿por cuánto tiempo más? Vos sabés que yo me pensé que te referías al sueño como el sueño literalmente... Como la utopía, el deseo de... No, como el descanso. No, es que literal creo que se refiere a vos eso. te No, el sueño, digo, el sueño de proyectarse, de ¿no? proyección. El sueño de proyectarse. Vos sabés que no está mal la confusión, porque lo que dice el texto, que comencé a leerlo, les comento que los comencé a chusmear el libro, es muy interesante, que justamente todos estos monstruos de los creadores de estos algoritmos, lo que están viendo, lo que están proyectando, justamente sus sueños son cómo irrumpir en nuestro sueño, que es el único momento en el cual la tecnología no tiene incidencia sobre lo que haces. Lo que están tratando de hacer es avanzar sobre el tiempo en el cual descansamos. Sí, claro. Por eso Cada nos vez cuesta- dormimos menos. Cada vez nos dormimos menos porque cada vez estamos más con el escroleo que te genera una dopamina impresionante en el bocho y después obviamente es imposible dormir. Sí. La interrupción era para eso, por favor. porque el avance, más allá de que ya se sabe que los algoritmos que miran nuestros hijos en las distintas plataformas están pensados para ser adictivos, y que ya se ha denunciado en Nueva York, en la meca de todo esto, bueno, ahí está el texto realmente muy, muy interesante, Nico, muy interesante. Y hoy vos, ¿con qué nos vinculamos todo esto? Si hablamos del ejercicio o la gimnasia de pensar, tenemos que hablar de una persona que, como bien señala el título de esta columna, de este espacio, es atemporal. ¿Por qué decimos que Juan Perón es atemporal? Porque nació en el siglo XIX, gobernó durante parte del siglo XX y dejó una doctrina política aún vigente en el siglo XXI. Entonces, rompe la finitud del tiempo. Yo lo que traje para hablar de Perón, porque se escribió demasiado sobre Perón, se habló en todos lados, se le rindió los homenajes que merecidamente están a la altura. Yo traje algunas de las frases de Perón, ¿no?, más emblemáticas, y sobre todo el puente histórico en lo simbólico, digo, porque ayer se conmemoró
una fecha más de su paso a la inmortalidad. Pero el 12 de junio del 74, 12 de junio, Perón dio su último discurso público en Plaza de Mayo, que ya se lo notaba bastante deteriorado, grande y demás. ¿Es aquel famoso donde echa... No. ¿Es el último no? No, es ese no es el último. Bien. Este que traes vos, ese es el último. Ese es el último. Perfecto. El último, yo traje la frase, te vas a acordar por qué. Mi único heredero es el pueblo. ¿De qué fecha, Nico? Disculpame. 12 de 12 de junio, mayo. 12 de junio del 74. 12 de junio del 74. Ahí, A 2 semanas. a 2 semanitas. A 2 semanitas. A 2 semanitas. Qué bárbaro. Entonces, yo creo que rescatando ese legado que nos deja Perón, legado muy pesado, mi único heredero es el pueblo. Mi único heredero es el pueblo, dijo Perón. Y lo que significa para ese pueblo heredar el peronismo. Entonces, primero un puente histórico entre la primer frase pública, por lo menos en Plaza de Mayo, del 17 de octubre del 45, Perón arranca el discurso diciendo trabajadores y cierra su vida política en términos discursivos y simbólicos, ¿no? En Plaza de Mayo diciendo mi único heredero es el pueblo. Trabajadores, mi único heredero es el pueblo. El comienzo y el fin. Sí. En sintonía, mientras tomás, con esto de que para él la única clase de hombre que existía era el que trabaja. Entonces, si querés, ahí podés también tener una vinculación semántica, si querés, con lo que estás planteando, ¿no? Entonces, yo tomé nota, digo, si el único heredero es el pueblo, ¿qué piensan de? Nadie puede reclamar el monopolio de la doctrina justicialista, solamente el pueblo. ¿Bien? Si el único heredero es el pueblo, se entiende perfectamente que el legado de Perón no se negocia en ningún despacho. En ningún despacho. Si mi único heredero es el pueblo, se descentraliza el peronismo. Está en todos lados. Si bien mantiene una columna vertebral de los trabajadores organizados, pues es el pueblo, es la masa, es la gran masa del pueblo. Rompe cualquier aristocracia política. Acá no es Carlos III de Inglaterra, la corona británica que se va heredando el poder. Acá es el pueblo. Juancito Sosa, que en sus primeros años de vida anduvo paseando por el sur de la República Argentina. No tiene nada que ver con la aristocracia. No hay herederos de nombre, no hay herederos de sangre. Es el pueblo. Es el pueblo. Entonces, como definición final, el que traiciona al peronismo directamente está traicionando a la gran masa del pueblo. El que utiliza el peronismo para tener en su casa cajones llenos de dólares, como vimos en las imágenes, traiciona al peronismo y traiciona al pueblo. El que utiliza el poder para uso personal. Y acá estaría bueno abrir un paréntesis de la trampa legal, que tenemos acá una especialista en el tema, a ver qué piensa, también me gustaría escucharla, de qué pasa, o si ven, no, si encuentran alguna contradicción en mi único heredero es el pueblo, con respecto a que nosotros, por ejemplo, en la Constitución Nacional tenemos un artículo, que es el artículo 22, que dice, que habla del poder, y que dice que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. O sea, el pueblo, ese único heredero que dejó Perón, por una cuestión legal, delega el poder que tiene hacia sus representantes. Son los representantes, los delegados del pueblo. ¿Está bien? Entonces, ahí hay una limitación al poder popular, al poder del pueblo, a los únicos herederos que habla Perón. Porque la ley establece que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Ocurre
Te hago un paréntesis, porque ocurre que en la sociedad, en la época, ¿no?, en la cual vivió Juan Domingo Perón, resulta que la sociedad tenía un nivel de respuesta, había ciertos resortes que estimulaban y que se accionaban. Se ve que muchísimo más rápido, se ve que con muchísima más facilidad, eficiencia y eficacia para atender cuestiones de que atendían a sus cosas, a las cosas de las mujeres, de los hombres, como puede ser el trabajo y demás cuestiones, mucho más fina, si se quiere, mucho más sensible de la que estamos siendo parte de nosotros hoy en esta sociedad. Creo que también un poco saturada de pantallas, entretenidísima con estas pantallas, y a la hora de, bueno, abrigate que tenemos que ir a la plaza para luchar por nuestros derechos, y estamos ya bastante cansados, bastante abrumados por estas pantallas, y que quizá sean las que están destruyendo los vínculos que había antes, los vínculos personales, así, mano a mano, y no los vínculos de pantalla, los virtuales, que virtualmente, cuando tienen que estar para defender la ley laboral que costó tanto tiempo, no está. Tal cual. Bueno. Tal cual. Entonces también, sumado a lo que vos decís, uno ve en la historia que a ese único heredero, y esto es en términos mundiales ha pasado, ¿no? A ver. Siempre la filosofía, los grandes pensadores, siempre le han temido al pueblo, a la gran masa del pueblo. Ustedes fíjense, sin hacer un recorrido tan profundo, ¿no? Pero ya si partimos de Grecia, ¿está bien? Sí. Si partimos de la democracia griega, ¿no?, que es una democracia pensada por unos pocos, Para pocos. para pocos y con esclavos. Con esclavos. Y si hablaba te tiraban la cicuta como le hicieron Claro. a Sócrates. Porque no podía decir nada. Loco, estás influenciando a los pibes, te matamos. Entonces ahí hay un poder concentrado y hay un temor al pueblo, a la gran masa del pueblo, enorme, enorme. Más allá de un ninguneo, más allá de una estafa, ¿no? También en la época de Rousseau, en el famoso contrato social, en la época de Hobbes. Hobbes crea un leviatán, un estado presente, por temor al pueblo. Porque le teme a la gran masa del pueblo. El otro nos dice que por naturaleza hay un enfrentamiento, de que el hombre es malo por naturaleza. Y yo la veo a mi sobrina que tiene 3 años y digo, no puede ser. ¿Cómo va a ser mala por naturaleza? ¿Cómo va a ser mala por naturaleza? El tema es que a veces, en la naturaleza, que es sabia, hay fenómenos que no ocurren, que son netamente personales. Entonces decimos, aparece un Adorni, y decimos, no, porque es corrupto por naturaleza. El humano es corrupto por naturaleza. No es corrupto por naturaleza. Porque si decimos que es corrupto por naturaleza, primero que en la naturaleza la corrupción no existe. ¿O ustedes se imaginan en un hormiguero que haya corrupción? En una colmena. En una colmena. Imagínense, Iba a decir lo mismo. imagínense a qué abeja, porque la corrupción es el uso indebido del poder, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿A qué abeja se le cruzaría por la cabeza dar un golpe de estado o atentar contra la reina? Mira, hoy nos juntamos en aquel panel y que está medio venido abajo, pero ahí podemos charlar tranquilos. Bueno, sí, es una ficción, ¿no? es una ficción. Social que intenta de alguna manera legitimar esta delegación del pueblo a algo que era totalmente nuevo en ese entonces, que era el Estado, ¿no? La constitución del Estado. Sí, total. Pero ahí Sí. ibas vos por el camino erróneo de quien Exacto. utiliza, ¿no es cierto? ¿Quién utiliza? Porque acá, ¿Quién utiliza En estas nombre, nociones? en nombre del peronismo, ¿no? Tal ¿Cuántas cual. cosas se han hecho, no? claro, En nombre del peronismo, en nombre del pueblo también, ¿no? en nombre del pueblo, y siempre decimos lo mismo, por lo menos en este espacio, dentro de la legalidad, se han cometido, pero yo diría, los peores crímenes de la humanidad. Por ejemplo. Por ejemplo, el Holocausto, Obvio. las leyes nazis. Sí. Legalmente, el proceso nefasto de exterminio tenía leyes que amparaban la locura que se estaba cometiendo. Ah, no sabía que estaba
normativamente justificado. Sí, era O sea, te mandaban ahí gaseaban 1 millón de pibes y estaba justificado normativamente. O sea, estaban cumpliendo con una ley. Por eso la ley, Bien. y acá tenemos un especialista, siempre es una cuestión de poder. obvio. Siempre es una cuestión de poder. Siempre. El holocausto fue legal, el colonialismo fue legal, el apartheid fue legal. Fueron procesos legales. Legales. Si hay legalidad, hay razón. Hubo gente que lo pensó, que lo diagramó, que lo justificó desde la legalidad. Muerte, tortura, secuestro, asesinato, lo peor de la condición humana estaba legalizado. Vuelvo al tema. Entonces, no está en la naturaleza. Porque si pensamos que por naturaleza estos hechos ocurren, perdemos de vista que acá es un sistema. Acá es un sistema, como el cuerpo humano, es un sistema. Sí, que hay funciona hombres así. que responden a intereses. Y hay relaciones. que hay relaciones. Y hay tal cual. relaciones. Y hay relaciones. Vuelvo a Perón. Volver a Perón. Volver a Perón. Volver a Perón es también hablar, y lo tengo anotado por acá porque no me quiero olvidar las frases. Yo dije al principio que traje 4 o 5 frases de las más representativas de Perón. ¿Por qué? Porque me pareció que el mejor homenaje, o por lo menos tratar de charlarlo a Perón y pensarlo y contextualizarlo, es decir, che, de los grandes apotegmas que dejó Perón, ¿qué tenemos vigente hoy? ¿En dónde nos encontramos hermandad, humanidad? Por ejemplo, para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino. Que reemplazó a peronista por peronista, ¿no? Que reemplazó por peronista por peronista. En una mancomunión. Digo, en un gobierno y en un país que no de ahora, ya viene hace muchos años, varios años, donde no hay respeto por los mayores, donde el que las hace no las paga, Le pegas a los discapacitados, donde reprimen a discapacitados, reprimen a jubilados, a los estudiantes. estudiantes. Digo, para un argentino no hay nada mejor que un argentino. Y en época de mundial, uno ve tanto patriotismo. Yo me pregunto si ese patriotismo, esa defensa de los colores, si tuviéramos el 10% de esa defensa de la patria en la política, seríamos, pero, invencibles. Pero en el fútbol, a diferencia de la política, al enemigo se lo distingue claramente. Porque usa otra camiseta, porque patea para el otro lado, porque canta otras canciones, porque habla otro idioma. En la política no pasa Está eso. un poco más difícil. desdibujado. Está un todo. poco más desdibujado. Otro de los grandes apotegmas, mejor que decir es hacer. Mejor que prometer es realizar. Mejor que prometer es realizar. Hago mención antes que me olvide de esto, porque creo que al principio del programa yo lo venía escuchando y lo comentaron. ¿Se entendió un poco lo de la formación de Perón? ¿Lo escuchaste? ¿Cómo? Perdóname. ¿Escuchaste lo...? Sí, lo pude escuchar. Venía en la calle, pero lo podía. Tuvimos la fortuna, y en esto hay que agradecerlo a las conducciones de los diferentes gremios y organizaciones, de que en el contexto de la cantidad de despidos que hay, en Techín hace 2 días echaron a 150 compañeros. Sí, Mary estaba Sí, contabilizando. Estaba contando. pero gracias a lo gremial, ¿no? Se pudo. Sí. Porque yo ayer, mientras preparaba la columna, estaba hablando de los despidos y y te lo salta iban, la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Eso es gracias a los gremios, ¿no? Que abre una etapa de negociación. Claro. ¿no? Claro, abre una claro. etapa de negociación. Sí, después hay otra empresa que no acata la conciliación Exactamente. obligatoria. Porque también ahí vemos como las disputas. Abre una mesa de negociación. Yo digo, en ese contexto, en esto de que mejor que decir es hacer, hago referencia a nuestro sindicato porque es uno de los lemas, hubo trabajadores organizados que cobraron el aguinaldo en tiempo y forma. Y eso es política, eso es conducción, eso es en la actualidad y en el contexto de luego de 3 años de un gobierno totalmente criminal con respecto a la clase obrera, eso siempre hay que agradecerlo. Porque
150 despidos, una economía que no funciona, y hay trabajadores organizados en su sindicato que logran cobrar el aguinaldo En tiempo y forma. en tiempo y forma. Y otra cosa más, ningún libertario lo devolvió, ¿no? El aguinaldo, que yo escuché que generaba inflación. Yo escuché del aguinaldo peronista, genera inflación. Es un atropello del Estado al sector privado. ¿Por qué? Es fomentar la... Lo escuché. Es fomentar la vagancia. Es el sueldo 13 cuando los meses son 12. Es un sueldo que no vale... Pero... Yo tengo una objeción en cuanto a eso. ¿Cuál? Que no todos los meses tienen 4 semanas. Claro. Hay meses que tienen 5 semanas. Está bien, pues te pusiste rigurosa igual. Sí, te pusiste. Está bien igual. Digo, Está muy bien. Si No, contabilizás está bien. en un año, hay un mes que no te están pagando si no fuera por el aguinaldo. Porque No hay está. meses que tienen 5 semanas. Muy bien. Creo que son 4 meses exactos que tienen 5 semanas. Ningún libertario lo devolvió. Ninguno. Ninguno. Por lo menos, como decía Nimo, así lo veo yo. Por lo Los menos que así. conozco yo No, de los que conozco yo tampoco. hicieron... Me salió re mal. No, es que no. De los que conozco yo tampoco. No, ellos hablan de la renuncia de derechos de los demás. ¿Viste el tema? Paco trabaja en una carnicería. Claro, o sea que digamos que decir que cualquier libertario Sí. o cualquier trabajador A es ver. libertario Sí. con un convenio colectivo peronista, vale, ¿no? Porque cualquiera es libertario con un convenio Sí, colectivo. olvidate. Si realmente, lo veo de la cámara, si realmente son moralmente dignos, devuelvan el aguinaldo. No. Lo cobraron. Habrán comprado dólares, lo que sea, pero lo cobraron. Ninguno lo devolvió. Capaz que están pagando deudas porque convengamos que Son de hasta los que no cotillón. votaron están destruidos. ¿Sabes lo que pasa? Son de cotillón. Son de cotillón. Son de cotillón. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque tienen esta persona que garantizó el convenio colectivo, que garantizó el aguinaldo, todavía está vigente. Porque, repito, ninguno lo devolvió porque son de cotillón. Son de cotillón. Bueno, volviendo a Perón. Bueno, había una frase que también, Sí. en relación a lo que vos mencionabas al principio, que es que la verdadera democracia es aquella en la que gobierna el pueblo y el gobierno defiende un solo interés, ¿no? El del pueblo. No, quería Bien. decirla como una de las Quedó frases linda, que también quedó es linda, quedó linda. una de las frases favoritas. Sí, está muy bien. Pablo, te veo callado con respecto a Perón. Acotá, por favor, porque... No, es no, importante. estoy escuchándolos a ustedes, Bien. a ustedes. Yo no paro de tengo- interrumpirte. te Yo- digo, no, pero- yo tengo, que pero aporte. quiero escucharlo. Al amigo todo. Bien, al enemigo, Ni justicia. ni justice. Decía Perón. Pero lo traigo no desde esa perspectiva. No, pero el contexto, Nico. El contexto ¿no? de esa frase, ¿cuál fue? El contexto de esta frase es un peronismo proscripto, una masacre en Plaza de Mayo, donde hubo un bombardeo en el 55, donde murieron asesinadas 350 personas, otros tantos fueron mutilados. Los niños en el trolebús. Creo que sí, un autobús o dos autobús totalmente destruido, donde la impunidad de esa gente reinó hasta el fin de sus vidas porque nunca fueron condenados. Los que manejaron los aviones en el 55 no fueron condenados. Porque se han encargado de que los nombres de la aviación no son muy difundidos, no son muy conocidos. No, Y de hecho, qué loco, ¿no? Porque al principio, en un momento, habías hablado de que pensar era subversivo y se ha instalado todo como una idea de que la subversión estaba de un lado, cuando en realidad, digamos, quienes vienen a alterar el orden, no hemos sido nosotros, ¿no? Quienes han alterado el orden democrático han sido ellos en el 55, bombardeando a su propio pueblo, masacrando a su propio pueblo. No hay registro de No. una aviación bombardeando su propio pueblo. Si se quiere, el único registro que nosotros aquí también lo hablamos y lo mencionamos, el de Goya, ¿viste? La pintura de que Ellos tiene son- que ver, Guernica. no, pero el Guernica, Sí. perdón, pero eran aviones nazis Claro, eran contra el nazis, sí. gobierno, contra el pueblo español, no eran españoles contra españoles. No, lo más cercano fue, pero ocurrió casi 18 años después, en Chile, cuando se bombardeó
cerca a del Salvador estadio. Allende. Sí, señor. Pero Sí, no sí. fue de la dimensión de lo que ocurrió en Plaza Pero de digo, Mayo. ¿te das cuenta que ellos son los verdaderos terroristas? Ay, sí. Como a Sí, veces sí, sí. los significantes y los significados se Y ahí transforman. se mezcla, me parece, y podemos construir un hilo que conduzca un poco lo que trae Nicolás. Porque lo que vos mencionás tiene que ver con también estos desvíos que toman determinadas personas utilizando el nombre del peronismo. Tal cual. Noemí Rial, una compañera abogada, Sí, que, laboralista. ¿viste? Laboralista, que también trabajó para el Esbatos, para la Fentos, una compañera que escribe un libro, manual para el delegado sindical. Lo que decía con respecto a los caminos erróneos eran que hay muchos compañeros que los toman, que nos hacen quedar, nos involucran a todos en eso, pero que debemos superar esa instancia. Y la superamos de esta manera, nosotros por lo menos entendemos que es así. La superamos con diálogo, la superamos tratando de capacitarnos entre todos, de hacer un gran cúmulo de conocimientos entre todos para abordar a una conclusión, para que después no nos caigan con las leyes, porque como mencionabas vos, nos quieren hacer creer que las leyes es un conjunto que el total de la sociedad, un conjunto normativo que el total de la sociedad avala y piensa que está bien, pero en realidad la sanción de una ley, o no, tiene que ver con la supremacía de un conjunto de la sociedad que pelea por algo sobre otro que no le ha podido ganar en la discusión. ¿En qué discusión? Y en la política uno lo ve, pero antes de la discusión política estuvieron los lobby, los vínculos, los cuánto sale el senador para que dé quórum. Exacto. La relación. Exactamente. Que ahí nace, ¿no? Que ahí nace. Que por lo general, siempre, porque no es lo mismo el corrupto que la corrupción. El corrupto, sistema al sujeto. acá hay un sistema que tiene que ver con las relaciones, donde se genera corrupción. En parte está vigente esa corrupción porque quienes deberían estar con la lupa sobre sus representantes es el pueblo, pero legalmente el pueblo vota y se termina la historia del pueblo. El único llamado a participar del pueblo es a través de la votación. Después no El existe pueblo ningún ya ni tipo de vota. vínculo. Exactamente, Mary Ibáñez, es lo que le digo, me lo y sacaste de la lengua. Es el único momento en En el que vos sos soberano. En el que, claro, en En el el que que vos somos decís, soy soberanos, yo, en el ¿viste? que cada Es voto Y vale todos valemos uno, su- todos valemos un voto. O sea, es el único momento en el que podemos hablar de una igualdad real en la democracia, en el voto. ¿Y Y qué- no estamos yendo a votar, es tremendo. ¿Y qué pasa? Con esto que dice Mary, que es Es una, un es disparador es que tira mil espectacular? cosas, sí, total. ¿Qué pasa si uno ve un poquito, ve de arriba, ¿no? Y dice, che, pero espera, entonces, con lo que dice ella, venimos de un proceso electoral, estoy pensando en voz alta, ¿no? Dale. Obvio. Venimos de un proceso electoral donde mucha gente, con buena intención, hay que decirlo también, mucha gente dijo, estoy asqueada de la política, de los políticos, de la clase política, por cómo se manejan, porque había inflación, por esto, por lo otro, porque me encerraron durante la pandemia un montón de tiempo. Gestión, vos te referís a gestión Alberto Fernández. Gestión Fernández, Fernández en plural. Bueno, Fernández en plural. Fernández en plural. Está bien, Nicolás. Entonces, Está muy bien. vuelvo siempre a lo de Mary, ¿eh? Vuelvo a lo que dijo ella. Fíjate sí. lo que vas a decir porque está la directora de la radio. Ojo con lo que vas a decir porque está la directora de la radio. Entonces, mucha gente dijo, estoy cansada de la política o de estos políticos, voto con buena intención a alguien distinto, a alguien de los medios, a un foráneo de la política, alguien que viene a romper todo, alguna motosierra. Confío en un outsider. Ajeno total. Totalmente. Y venía contra todo eso. Lo señalaba. Después Cambió. perdón, pero estamos sigamos, hablando de la, sí. Del momento de votación. Del momento exacto. Exactamente. Y mirando desde arriba. Y digo, ¿y qué pasa si ya con 3 años de gobierno, en donde evidentemente hay un fracaso político abismal, porque hoy nadie te dice que está mejor que hace 2 años o 3 años? Nadie.
Nadie. Ya empieza a haber confesos, ¿eh? Ya empieza, exacto. ¿Qué pasa si ahora ya no es solamente la política el problema, de che, mirá, no, los políticos son esto, voto no outsider, sino directamente y está pensado ves que directamente, ¿para qué voy a ir a votar? Si son todos iguales. Sí, para Entonces ya retirar no a es la la ciudadanía de las decisiones políticas que impactan en su propia vida. Entonces ya no es la política el Es la problema. estrategia perfecta, digamos. Pasa a ser mucho más profundo. Sí, Che, el problema es la democracia. sí, tal cual. Tal cual. Miren, preparando un poco el material para la editorial, lo que encontrábamos era que, de alguna manera, el periodo que venía, de alguna manera, a transformar Juan Domingo Perón, la historia que venía a transformar, era la siguiente. Y lo dice él en una de las frases más hermosas que tiene. Lo más revolucionario de nuestro plan de gobierno fue que el hijo del obrero pase por la universidad. La educación para obtener mayor dignidad y ganándotelo con un buen laburo, ya que el trabajo transforma la vida de todos nosotros. Y ya que me piden que cierre, voy a cerrar haciendo un repaso por el programa. Tratamos de hablar de Juan Domingo Perón, no solamente como un estratega, como ya presidente. Tratamos de hacer un recorrido que comenzamos hoy, vamos a darle continuidad en los próximos episodios que tengamos, de cuál fue su formación, qué pensaba, qué observaba, qué le interesaba a Perón. Vimos que le comenzaba a interesar la historia, así se dice, la escritura. Presentamos sus 2 primeros libros que tienen que ver con estrategia y con la parte militar, que son Batalla de Tannenberg, y luego tenemos Apuntes de Historia Militar, que son las transcripciones de él en la Escuela Superior de Guerra. Estamos hablando del primer periodo de formación, 1926-1932. Eso en la Escuela Superior de Guerra. Luego escribe un tercero que se llama Toponimia Araucana, que es la epistemología de la lengua mapuche. No tiene continuidad, no eso va a ser objeto de estudio nuestro, porque tiene que ver con su infancia, ya que la madre de él era la que divulgaba justamente los conocimientos sobre la lengua. Fíjense ustedes, Juana Sosa. O sea que Perón tenía sangre india también. Tenía sangre de india. Por supuesto. Bien. Por supuesto. Bien. Si es reconocido o no por Tomás Perón, ¿no? Sí. El médico. Bueno, Mary trae cuestiones que tienen que ver con la pérdida de soberanía en términos de conocimiento, que fue justamente lo que Perón vino a Maastricht, que vino a cambiar. Y la pérdida del entramado social, ¿no? Porque Y las vinculaciones, y cómo Generación Algoritmo también mostraba un poco que estamos perdiendo por goleada contra las pantallas, estamos perdiendo por goleada en contra de estos algoritmos que ya están definiéndose como adictivos, y no por nosotros, porque esto se trató, el alcalde de Nueva York los denunció. ¿A quién denunció? A Meta, a Google, a YouTube, a Instagram, diciendo que, muchachos, los pibes se nos están matando. Aumenta la tasa de suicidios en base a lo que nosotros, presentábamos como un sorteo, y luego la reseña del libro que también leyó Mary. En función de eso, Guillermina Salinas nos comentó en el chat, vamos. La ganadora del libro está con Guillermina nosotros, Salinas. Guille, gracias. Un abrazo enorme, puso vamos, aguante ustedes, mil Gracias. gracias, será leído con Bien. mucho gusto. Le mandamos un abrazo enorme a Beso. Guillermina y felicitaciones. Y conectando con todo esto, cerramos el análisis político de Juan Domingo Perón, con las frases, con la reflexión que nos trae Nico. ¿Qué es lo último que nos querés decir sobre este oficio de soldado, vocación de estratega, como dice Carlos Piñeiro Iñiguez? Creo que Perón es el gran padre de la democracia argentina. El gran padre de la democracia argentina. Que también agrego, cuando esa democracia la querían matar, alguien adoptó esa democracia y se convirtió también en tutor de la democracia, que es Raúl Alfonsín. También lo voy a decir. Pero Perón le trajo la democracia al país definitivamente.
Pasó Nico Petrizo por Mundo Sanitarista. Hasta el próximo.